Muy buenos días, mi nombre es Evelyn Bisonó, estudiante de Administración de Empresas Turísticas en la Universidad Abierta para Adultos UAPA, y el día de hoy vengo a presentar mi actividad correspondiente a la cuarta semana de estudio de la asignatura Legislación Laboral y Turística. En esta ocasión hablaremos acerca de lo que es el salario, así como también algunos aspectos importantes que se relacionan con el mismo. Para dar inicio, conozcamos entonces lo que es el salario. Y como podemos observar en el Código de Trabajo de la República Dominicana, citó específicamente el artículo 192 del mismo, que nos dice que el salario es la retribución que el empleador debe pagar al trabajador como compensación del trabajo realizado. Esto lo que nos quiere decir es que cuando existe una relación laboral entre un empleador y un empleado, el salario corresponde a aquella suma de dinero que reciben los trabajadores a cambio de una actividad o trabajo realizado, que inicialmente fue demandada por el empleador. Quizás muchos ya conozcamos la importancia enorme que tiene el salario en nuestras vidas, pero no está de más destacar que el salario nos brinda poder adquisitivo a las personas, o sea, nos da la oportunidad y la posibilidad de adquirir bienes y servicios. Y pues es esto en sí lo que mantiene a nuestra economía en constante movimiento y crecimiento. Existen dos teorías principales relacionadas al salario, la teoría objetiva o marxista y la subjetiva, también llamada como marginalista. Iniciando con la teoría objetiva, que como decíamos anteriormente también suele ser llamada como teoría marxista, nos afirma que el trabajo social de toda población económicamente activa crea lo que es el producto social. O sea, el producto social vendría siendo todos los bienes producidos en una sociedad. Entonces, según esta teoría, es esto a lo que llamamos producto social lo que se reparte entre las distintas clases sociales en forma de salario. Por otro lado, la teoría subjetiva o marginalista se inclina más a la productividad, pues nos dice que el salario es la remuneración del factor trabajo, o sea, que el salario es lo que se paga tomando en cuenta la productividad del trabajador. Lo que nos quiere dejar dicho esta teoría es que si no existe productividad, no tiene razón de ser el salario. O sea, si no hay productividad, el salario no tiene por qué ser pagado. Existe gran variedad de salarios y tomando en cuenta los siguientes aspectos, podemos identificar algunos de ellos. Según la forma de pago tenemos el salario en especie. Este salario se caracteriza por ser pagado con bienes o servicios. También tenemos el salario en moneda, pagado en la moneda legalmente en curso, y el salario mixto, que es una combinación de los dos anteriores. O sea, se divide en dos partes. Una parte se paga en moneda y la otra es pagada ya sea en bienes o en servicios. Según la capacidad adquisitiva está el salario nominal y el salario real. El salario nominal es aquella cantidad total salarial que figura en nómina. En cambio, el salario real ya es la cantidad de dinero que percibe el trabajador como propia. O sea, es esta cantidad la que ingresa a su patrimonio y es con esta que él mismo va a satisfacer los costos de la vida. Según el límite encontramos lo que es el salario mínimo, o sea, el sueldo base o la cantidad mínima salarial establecida por ley, y el salario máximo, el cual lleva dentro de sí el salario mínimo e incluye ciertos beneficios laborales e incrementos salariales que puedan ser aplicados al mismo. Finalmente, y para concluir con esta sección, encontramos otra categoría que toma como referencia la forma en la que son pagados los salarios. Aquí encontramos el salario por tiempo y el salario por obra. El salario por tiempo es aquel que toma en cuenta un plazo determinado de trabajo y el salario por obra es aquel que toma en cuenta más bien la realización y la finalización de un trabajo. Entre las principales características que podemos evidenciar acerca del salario está el hecho de que es un bien patrimonial, o sea, es un ingreso propio y personal del empleado y este puede hacer con él lo que desee. Asimismo, podemos decir que el salario está a cargo del empleador. Es el empleador
en quien recae la responsabilidad de remunerar al empleado. Por otro lado, y es muy importante destacar que el salario es la esencia de todo contrato de trabajo, es decir, sin el salario los contratos no tienen ningún tipo de validez. Y finalmente, otra característica que podríamos mencionar es que el salario es una contraprestación directa por servicios prestados, o sea, que es un pago que compensa el esfuerzo y el tiempo dedicado a la realización de una actividad. Existen 4 maneras en las que puede ser remunerado el salario. Estas son por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión y a precio alzado. Iniciando por unidad de tiempo, en este caso, el empleado será retribuido de acuerdo al número de horas que dedica a la realización de una actividad. Por unidad de obra, en donde el pago se realiza en función de la productividad del empleado, es decir, se toma en cuenta el resultado del trabajo o actividad que se haya realizado. También encontramos el pago por comisión y este suele ser muy variable, pues depende, por ejemplo, de la cantidad de ventas que realice el trabajador. A mayor porcentaje de ventas, mayor nivel de retribución y viceversa. Finalmente, tenemos el salario a precio alzado. En este caso, vemos una combinación del salario por unidad de tiempo y por unidad de obra, pues se paga en función de la obra terminada en un tiempo determinado. Para poner un pequeño ejemplo de lo que es el salario a precio alzado, podemos ser nosotros mismos. Digamos que tenemos intenciones de construir nuestra vivienda y para ello debemos contratar a una persona pues que la lleve a cabo. Esta persona nos dará un precio fijo que por lo general va a ser un precio elevado, pues estas obras suelen tardar mucho tiempo y en ese periodo de tiempo largo pues pueden haber cambios, ya sea alza en los precios o cualquier tipo de imprevisto que se pueda presentar. Entonces nosotros como propietarios de esa obra vamos a devengar a esa persona esa cantidad de dinero durante un plazo estimado hasta que la misma sea finalizada en su totalidad. Según nos indica el artículo 201, el salario puede sufrir descuentos solo cuando lo autorice la ley, correspondan también a anticipos salariales o cuotas sindicales, pero que tengan previa autorización del empleado, también por créditos otorgados por instituciones financieras en las cuales se tenga la recomendación y garantía del empleador. Y asimismo también pueden ser aportaciones del empleado a fondos de pensión. En nuestro Código Laboral se observa que el delito por falta de pago del salario se castiga como fraude y que al infractor se le aplicarán las penas establecidas en el artículo 401 del Código Penal. Si nos dirigimos al Código Penal y observamos cuáles son estas penas, nos dice que se pagará con prisión de 15 días a 6 meses y multa de 50 a 500 pesos cuando el valor de la cosa robada no exceda de 1,000 pesos, con prisión de 3 meses a 1 año y multa de 500 a 3,000 pesos cuando el valor de la cosa robada exceda de 1,000 pesos, pero sin pasar de 3,000 pesos, con prisión de 1 a 2 años y multa de 1,000 a 3,000 pesos cuando el valor de la cosa robada exceda de 3,000 pesos, pero sin pasar de 5,000 pesos, con 2 años de prisión correccional y multa de 1,000 a 5,000 pesos cuando el valor de la cosa robada exceda de 5,000 pesos. Si vamos al artículo 203 de nuestro Código Laboral, se define como salario mínimo al menor salario que puede convenirse en un contrato de trabajo. O sea, es la cantidad salarial mínima permitida y establecida por ley que se pagará al trabajador. Ese salario mínimo tiene su origen en el año 1896 en Nueva Zelanda y Australia, cuando se determina que el pago que los trabajadores recibían era insuficiente para sustentarse a sí mismos y a sus familias. Entonces es cuando esta situación suscita el interés por parte de las autoridades a establecer un salario mínimo.
También en nuestro código laboral podemos observar lo que se llama como salario de Navidad, el cual es aquel pago obligatorio que el empleador debe pagar al trabajador en el mes de diciembre, a más tardar el día 20. Y este salario corresponde a la 12ª parte del salario ordinario, pero nunca mayor a la cantidad de 5 salarios mínimos. Finalmente, hablaremos un poquito acerca de la participación de los empleados en los beneficios de la empresa. Como podemos observar en nuestro código de trabajo, es reconocido como derecho de los empleados recibir el 10% de los beneficios netos anuales de la empresa. Aclarándonos claro que esta parte no puede exceder los 45 días de salario ordinario cuando se haya prestado servicios por menos de 3 años y de 65 días para los que hayan prestado servicios durante 3 o más años.